Hola alumnos, buenas tardes. En esta segunda clase teórica vamos a repasar algunos conceptos estructurales vistos en las dos clases teóricas dictadas durante la cursada de Estructuras 4 y comenzar con las verificaciones técnico-estructurales, como así también con la utilización de las planillas de cálculo en base Excel que nos permiten hacer todas las verificaciones tensionales. Comenzamos analizando los efectos que producen las cargas actuantes sobre el edificio. El peso del edificio, o sea, las cargas gravitacionales, deben ser transmitidas a tierra mediante elementos estructurales que deben tener la sección suficiente para soportar esas cargas. Además, el suelo deberá poder soportar la totalidad del peso del edificio, como vemos en el primer ejemplo, o sea, el de la izquierda. La totalidad del edificio deberá verificarse al volcamiento, es decir, la carga del viento no puede poner en riesgo la estabilidad del mismo. Lo vemos en el esquema 2. El edificio se supone empotrado en el suelo gracias a su peso propio, y las cargas de viento le producen una flexión que es tomada por la estructura de contraviento la que deberá garantizar la mayor rigidez posible. Esquema 3. La flexión del edificio conlleva a la aparición del esfuerzo de corte que se incrementa, al igual que los demás esfuerzos, desde la parte superior del edificio hacia abajo y deberá ser tomado por la estructura en cada nivel. Si hubiera un cambio de estructura de contraviento en algún nivel, como por ejemplo al eliminar tabiques en el nivel inferior y colocar pórticos, estos deberán ser verificados cuidadosamente al corte. Esquema 4. De acuerdo a lo visto en la diapositiva anterior, debemos garantizar el equilibrio del edificio verificando al volcamiento. Luego, verificaremos la inercia necesaria de las piezas que por un lado transmiten la carga a tierra y que se diseñan también para dar rigidez al edificio, evitando deformaciones excesivas. Finalmente, verificaremos que estas piezas con tensiones de compresión soporten las cargas laterales de viento que les genera esfuerzos de flexión, o sea, serán piezas flexo-comprimidas que se verificarán a la rotura. Las cargas de viento se incrementan con la altura y dependen también de otras variables como la ubicación y los elementos circundantes, llamados rugosidad del terreno, que pueden frenar o incrementar las cargas laterales. Esta diapositiva nos muestra los diagramas de corte de momentos y de pesos o esfuerzos normales, que como vemos se incrementan en la medida que descendemos del edificio hasta llegar a sus máximos en el nivel del suelo. Si nuestro edificio tuviera un basamento desproporcionado con relación a la torre, deberemos hacer una junta entre el edificio y el basamento de manera de evitar fisuraciones por asentamientos diferenciales, dado que el edificio produce una carga de contacto sobre el suelo mucho mayor que la del basamento. Como vimos la clase pasada,
Este es el edificio elegido para colocarle la estructura de hormigón armado que le permita transmitir las cargas a suelo resistente y soportar la flexión que le provocaría el viento. Este es el corte del cual ya hemos hecho una descripción en la clase pasada. Esta es la planilla inicial de determinación de las cargas de viento sobre el edificio utilizando la última norma CIRSOC, la 102, donde nosotros simplemente tenemos que cargar en la columna de la izquierda los niveles, como vemos acá, de las diferentes plantas, del subsuelo, de el penthouse, del sistema, la planta de sistemas mecánicos, la terraza, y como la planilla sobra hacia arriba ponemos siempre el último nivel de el edificio. El resto de la planilla ya está cargado con valores como si estuviera ubicado en nuestra ciudad. Es decir, este trabajo simplemente nos permite sacar las cargas de viento que en las próximas planillas permitirán verificar las tensiones de nuestra estructura. Esta es la planilla subsiguiente donde pasan los niveles de la planilla anterior y nos empieza a dar valores, colocando en las partes blancas, que son las únicas que pueden ser cargadas, los anchos y largos del edificio, obtenemos el valor de lambda, o sea, la esbeltez, que es mayor en este caso de la que yo había determinado previamente. Y también podemos ver la carga total del viento, el momento total del viento, el peso total del edificio y el momento con el viento aplicado sobre la cara menor. Valores todos que nos van a ir permitiendo en piso a piso sacar las tensiones y tomar las mayores en la base, que son las que nos van a permitir verificar si la cantidad de inercia que le ponemos a nuestro edificio es suficiente y si las tensiones en la base no son excesivas. Ahora vemos cómo se verifica el volcamiento del edificio. Las cargas laterales o de viento que vienen en este sentido, o sea de izquierda a derecha, producen un momento volcador con sentido positivo del edificio, las que serán contrarrestadas por la que produce el peso del edificio por la separación desde su baricentro hasta el punto de giro. Este momento negativo tiene que ser mayor 1,5 veces al momento volcador. Aquí verificamos que la tensión de contacto de la estructura con el suelo esté siempre dentro del rango de compresión y no supere las cargas máximas que nuestro suelo soporta. Para ello, verificamos que la resultante de la carga total del viento más el peso del edificio caiga dentro del núcleo central de la base, que seguramente será una platea de fundación, aprovechando así toda la superficie de esta y evitando zonas del suelo no comprimidas. Esquema de la izquierda.
En el esquema de la derecha, verificamos que las cargas de contacto, producto del peso del edificio más el momento que produce el viento, no superen los máximos admisibles que este suelo puede soportar. Ejemplificamos aquí al edificio y su fundación como si fuera una base flexocomprimida que llega al suelo resistente con una carga Q que comprime al suelo y un momento M que lo solicita a una mayor compresión del lado derecho y traccionándolo del lado izquierdo. En general, se dice que el suelo no puede tomar el esfuerzo de tracción, pero como vemos en la imagen de la derecha, el esquema de compresión más flexión de giro positivo podría ser reemplazado por una fuerza corrida y aplicada a la derecha sobre la misma base. Esto disminuiría la parte de fundación solicitada a compresión, pero si la superficie del suelo marcado en gris fuera capaz de tomar la totalidad de la carga, el problema estaría resuelto. En esta diapositiva vemos cómo se calcularía la distancia E, donde se aplicaría la totalidad de la carga del edificio sobre la parte útil de la base, que se obtiene a partir del peso del edificio más el momento producido por el viento. Nuestra cátedra ha desarrollado un algoritmo en base Excel que permite resolver el predimensionado de un edificio en torre, iniciando con la determinación de los valores de viento y llegando hasta las últimas instancias del predimensionado, o sea, las tensiones en los tabiques o piezas de contraviento. Estamos viendo aquí una de las primeras verificaciones en una de las planillas iniciales y nos muestra, en principio, la verificación al volcamiento de la totalidad del edificio que se produce por la sumatoria de los momentos que el viento carga en cada nivel multiplicado por la distancia de ese piso al nivel del punto de giro, que está abajo a la derecha del esquema. Tomado esto como momento volcador y como momento equilibrante, el peso de la totalidad del edificio multiplicado por la distancia de la recta de acción de esa carga al mismo punto de giro. Este último valor deberá ser superior en 1 vez y media por lo menos al del momento volcador. Estos valores se ven en la tabla que está abajo a la derecha, coloreados en celeste. En la misma tabla y gracias a las determinaciones matemáticas que determina la planilla, aparece la distancia al centro de la base de la resultante de la suma de carga de viento más el peso propio y si cae o no dentro del núcleo central de la platea de fundación. En otra planilla que está por encima de esta, se muestran los valores de compresión en el suelo debido al peso del edificio, tanto descargado como cargado, lo que permite obtener las tensiones máximas del peso propio más viento en las peores condiciones. O sea, la mayor carga sumando el peso propio del edificio cargado y presión que produce el viento sobre el suelo a sotavento, o sea, a la derecha del edificio, y la menor carga con el edificio descargado del lado izquierdo, donde el momento que produce el viento tiende a elevarlo. Es conveniente que la tensión resultante no sea de tracción del lado del viento para un total aprovechamiento de la superficie de la base y no deberá exceder la tensión máxima que puede tomar el suelo del lado hacia donde va el viento. En esta otra planilla determinamos la cantidad de momento de inercia que requiere el edificio de acuerdo al grado de confort que le queremos dar, es decir, a la flecha máxima que puede tener en el nivel superior. Generalmente se toma la altura sobre 500 como un valor aceptable, que está coloreado en verde,
y en función de la fórmula de la flecha para un voladizo como es el edificio empotrado en el suelo, se determinará la cantidad de J en metros a la cuarta total necesario en esa planta, que vemos como valores en uno y otro sentido del edificio, como ya dije, coloreados en verde. En esta planilla de cálculo determinamos el momento de inercia de una pieza simétrica, o sea con eje horizontal al medio de la misma, cargando en la planilla superior los valores de ancho y largo tanto de las alas como de alma, y obteniendo en la última columna de la derecha el valor del momento de inercia de esa pieza. La sumatoria de estos valores nos determina el momento de inercia total del edificio, el que debería ser superior al momento de inercia que necesitamos, como vimos en la planilla correspondiente. Esta planilla es útil para tabiques, usamos la parte amarilla solamente, tabiques con cabezales, usamos las tres partes, piezas con forma de T o U y tubos rectangulares, considerando que el alma es la suma de ambos tabiques laterales. En caso de no lograrlo, o sea, de no obtener el momento de inercia total que necesitamos para el edificio, cambiamos los espesores del tabique o tubo hasta obtener los valores necesarios, o agregamos más piezas de contraviento si la planta nos lo permite. Esta es una de las mayores bondades de contar con un sistema que con solo modificar largo o espesores recalcula inmediatamente todos los valores del predimensionado y se puede aplicar verificando piso a piso del edificio si fuera necesario. Esta planilla de cálculo nos permite determinar el eje XX a partir de momentos desde el punto superior de las superficies de cada una de las piezas coloreadas. Esto nos permite luego determinar el momento de inercia de cada una de las partes de esta pieza, las que sumadas se ven a la derecha el valor total, que para este caso es de 22,71 metros a la cuarta. Esta planilla de cálculo que vamos a utilizar para tener una aproximación de la rigidez que tiene un pórtico y por lo tanto del momento de inercia que nos brindaría, consiste en determinar el momento de inercia de un pórtico multiplicando la superficie de ambos pies de pórticos por la distancia entre ejes de estos. El sistema para calcular un pórtico de esta manera es algo muy simplificado, pero hay que considerar que solo se trata de un predimensionado para determinar la posibilidad de tomar las cargas con esta tipología estructural. En esta diapositiva vemos la aplicación de un sistema mixto de pórticos y tabiques en U y en L propuesto para la resolución de un edificio analizado en cursos anteriores que tenía una altura considerable. Si tenemos una planta como la que estamos viendo con 4 tabiques cuyos momentos de inercia son diferentes, o sea, los tabiques 1 y 4 tienen un momento de inercia igual a 40 metros a la cuarta y los tabiques 2 y 3 tienen un momento de inercia igual a 10 metros a la cuarta, lo que nos daría un total de inercia de 100 metros a la cuarta resistiendo la carga del viento en ese piso.
podemos decir que los tabiques toman esa carga en relación a su capacidad resistente, o sea, a su momento de inercia en planta. Entonces, el tabique 1 y el 4 tomarán el 40%, mientras que el 2 y el 3 tomarán el 10% de la carga del viento respectivamente. Explicado el tema de la diapositiva anterior, mostramos la fórmula que nos dice que la carga que toma el tabique J del piso I es igual a la carga total del viento del piso I multiplicado por el momento de inercia del tabique J y dividido por la sumatoria de todos los momentos de inercia paralelos al viento, o sea, desde 1 hasta m de esa planta. Este es el sector inicial de la tabla número 5 que nos determina los valores de carga de viento a nivel de suelo y el momento volcador para el caso de un edificio cuya estructura de contraviento sea simétrica. A posteriori veremos la tabla completa, que es la que, cargando otros datos, nos permite determinar los valores en un edificio asimétrico. Aquí vemos un edificio con la estructura de contraviento asimétrica en ambos sentidos. Si tomamos la dirección del viento sobre la cara mayor, la resultante de los tabiques RJ estará distanciada por el valor E de la resultante de la carga del viento WI, lo que producirá un momento negativo que deberá ser tomado por los tabiques paralelos al viento, T1, T2, T3 y T6. Y en este caso, como hay dos o más ortogonales, también por estos, T4 y T5. En esta diapositiva vemos el esquema que nuestra planilla de cálculos muestra como los ejes de simetría X e Y en ambos sentidos del edificio, en negro, y con los ejes de inercia también en ambos sentidos, en rojo y en verde. El sistema se carga con la distancia de cada tabique al eje de simetría y calcula los ejes de inercia y la distancia de cada tabique o pieza de contraviento a estos, lo que nos determina la carga aplicada sobre cada pieza estructural producto de la traslación más la rotación de la torre. Ahora vemos la expresión general de la tensión que acabo de mencionar. El primer término es igual a la fórmula para estructura simétrica y corresponde a la traslación. Y el segundo término le suma el efecto de la rotación sobre cada uno de los tabiques J del piso I. Esta es la tabla completa que hemos visto en la parte inicial, o sea, a la izquierda arriba, en 3 o 4 diapositivas antes, para un edificio con estructura simétrica. Para el caso de la estructura asimétrica, como vimos en las diapositivas anteriores, deberemos colocar la distancia al eje de simetría de la planta en los recuadros que vemos con rojo, o sea, negativos hacia la parte negativa en el esquema indicado, o sea, hacia la izquierda en los tabiques paralelos al viento y positivo a la derecha. Esta tabla, con solo cargar esos valores, nos determinan los momentos y las tensiones a la derecha de el edificio que carguemos. Si hubiera tabiques ortogonales, tendremos que utilizar desde el número 21 al 40 y cargar
dentro de los recuadros rojos la distancia al otro eje y. Para el caso de únicamente dos tabiques, utilizamos el pedacito que está entre medio de ambas tablas, o sea, en el medio visto horizontalmente. Esto se debe a que si hay solamente dos tabiques en un sentido, el sistema se transforma en isostático y se reparte la carga mitad en cada tabique independientemente de su momento de inercia. Dado que en la clase pasada me consultaron por el sistema constructivo del edificio más alto de nuestra ciudad, o sea, el edificio Habana de 39 pisos, ubicado en la costa marplatense, en la próxima diapositiva les explico cómo es el sistema que permitió materializarlo de manera económica y resistente, suficiente para la carga de viento y para las cargas gravitacionales que este edificio requiere. Este es el sistema de encofrados Utinor de chapa que encofra muros y losas, ambos llenados al mismo tiempo, sin necesidad de vigas, y tiene todos los sistemas de alineado, de horizontalidad, de plomo y de triangulación para rigidizar este encofrado que luego de endurecida la losa se vuelve a sacar y se utiliza en los pisos superiores. Es un sistema que por las características de los tabiques perpendiculares a la cara mayor del edificio le da muchísima rigidez y además es sumamente económico en cuanto a mano de obra.